Vamos a continuar el día de hoy con un tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada incluso estuvimos teniendo un tiempo para poder hacer algunas preguntas si ustedes tenían dudas. Cuando digo algunas preguntas son una o dos preguntas que lleguen a surgir. Realmente no tuvimos un tiempo tan amplio para preguntas y respuestas, pero sí unos 5 minutos tomamos. Hoy, igual como había dicho la semana pasada, al final quiero dar unos 5 minutos para poder responder si queda alguna duda sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces estamos hablando sobre salvación y yo le puse el tema pues nomás salvación parte 2, ¿verdad? Salvación 2. Entonces yo nomás quiero hacer un repaso de lo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la salvación, de lo que la Biblia dice para que todos estemos en ese sentido, en un mismo pensamiento, en una misma idea que la Biblia nos ha enseñado y que atesoramos no solamente en la mente, sino también en el corazón y lo creemos. Entonces, ustedes me pueden contestar con una palabra o dos. Voy a preguntar, ¿cómo es que somos salvos? ¿Somos salvos por qué, dice la Biblia? Gracias. Por gracia, ok. La gracia significa que fue gratuito, ¿sí? Que solamente nos bastó creer, ¿sí? Efesios nos habla acerca de eso, nos habla que dice que por gracia somos salvos, ¿sí? Y que a nadie de nosotros pudimos pagar por esa salvación, fue un regalo de Dios y no somos salvos por obras. Es decir, si yo fui a repartir ayer, el día de ayer fui a repartir pan, fui a repartir café, eso no está pagando mi salvación. ¿Sí? Esos nomás son frutos del regalo que Dios me dio. Las obras que yo hago, ¿sí? Y que hago en este camino de Cristo son frutos de la salvación que Dios me ha regalado. Entonces, tuvimos un ejemplo la semana pasada que fue salvo y luego murió. ¿Quién fue? ¿Quién me dice? Está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús, ¿sí? ¿Y fue su oración muy elaborada? No. ¿Cómo fue su oración? ¿Qué dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso le fue contado para salvación. Entonces, es decir, yo no soy salvo porque vengo a la iglesia. ¿Somos salvos por venir a la iglesia? ¿Somos salvos por pertenecer a Vida o a cualquier otra organización o religión? No. Vimos la semana pasada que solamente hay salvación ¿en quién? En Cristo. En Jesús, en Cristo. ¿Y cuál fue las 3 palabras que él definió cuando él dijo, yo soy? ¿Qué dijo? Camino, verdad y vida. Y hay otra ocasión donde él también dice que él es, y dijo un objeto, dijo, yo soy ¿qué? La puerta, dice, yo soy la puerta, el que entre a través de mí o el que entre por mí será salvo, dijo, tendrá salvación. Y cuando cruce verá una nueva vida, es lo que Jesús dice. Entonces, no hay salvación en la religión, no hay salvación en la asistencia, no hay salvación en las buenas obras, hay salvación en la fe, en Cristo. Esa es la única manera de ser salvos. Entonces, por más que yo tenga dinero y haga una donación, ¿verdad?, muy generosa, puedo yo donar $1,000,000 para la construcción de una iglesia o para la construcción de un orfanatorio y yo llegar a pensar que por esa razón o esa acción voy a ser salvo. De ninguna manera. Nadie puede pagar la salvación. Lo que Jesucristo hizo tiene un precio muy alto y fue el derramar su propia sangre. Entonces, no solamente dices, pues se podía haber sacrificado cualquier otra persona. No es así. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios. 2, Él no pecó. La Biblia estuvo hablando de Él desde el Antiguo Testamento y estuvo dando muchas imágenes del Cristo que había de venir, que iba a ser un cordero sin mancha, un cordero inmolado. Jesucristo no pecó y solamente alguien justo
podía ofrecer su vida para la salvación de todos aquellos que somos pecadores. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces no podía ofrecer su vida a ninguna otra persona más que uno justo. Entonces por un justo nosotros fuimos hechos salvos. ¿Ok? Entonces es un recordatorio de lo de la semana pasada, la salvación. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Dijimos. Regalo no merecido, gratis. ¿Sí? No nos costó. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Hablamos que la Biblia nos habla en distintos versos en el Nuevo Testamento de cómo podemos expresar esa fe. ¿Sí? Algunos versículos dice, el que creyere será salvo. Otro dice, el que confesare el nombre del Señor será salvo. Y ese verso está citado del Antiguo Testamento. Dice, el que confesare el nombre del Señor será salvo. Otro verso dice, porque si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Ah? Y que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, hay distintos pasajes en la Biblia. Vimos cuando Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, fueron encarcelados por causa de Cristo, de predicar el Evangelio, fueron encerrados. Entonces hubo ahí una manifestación de Dios tremenda, tanto que el carcelero quedó sorprendido y le dice a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, solo tienes que creer y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, vimos todo esto acerca de la salvación. Ahora, ¿de qué somos salvos? ¿Quién me dice? ¿De qué somos salvos? Del infierno, de la muerte, ¿quién dijo? De la muerte, muy bien. De nuestros pecados, ¿sí? Son borrados nuestros pecados. Somos salvos de la muerte eterna, del infierno, ¿sí? Entonces, algo que se propaga mucho en estos días es que el infierno no existe. Y que Dios, siendo un Dios tan bueno, no podría castigarnos. Incluso hay grandes religiones en el mundo que predican esto, que el infierno no existe. ¿Sí? Y eso no es cierto. La Biblia habla muchísimo sobre el infierno. Jesús habló sobre el infierno y nos enseñó muchísimo. Después vamos a tener un tema sobre eso. Pero somos salvos porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y está hablando de una muerte eterna. Entonces, nosotros hemos cometido pecados, Jesucristo ha venido a salvarnos, nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Muy bien, hoy lo que vamos a estar hablando, ya vimos acerca de la salvación, hoy vamos a estar hablando acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. No vamos a alcanzar a ver las dos posturas el día de hoy porque son muchos versos. Son muchos versos, no los quiero mencionar todos tampoco, pero sí quiero mencionar algunos que considero de los más importantes que la Biblia nos deja ver, como personas que siguiendo a Jesús, tomando un camino de justicia, de salvación en Cristo, se llegan a perder. La Biblia nos deja ver también ejemplos, ¿sí? Voy a decir sobre qué está fundamentado. Todos los versos que vamos a leer aquí, todo lo que vamos a decir está fundamentado sobre estos versos que vamos a poner aquí en la pantalla, son de la Biblia. Entonces, salvación, segunda parte, ¿verdad? Una vez que eres salvo, yo comienzo con una pregunta. ¿Lo eres para siempre o puedes perder tu salvación? Una vez que eres salvo, ¿lo eres para siempre o puedes llegar a perder tu salvación? Entonces, como dijimos, van a quedar tal vez algunas dudas. Al final quiero responder algunas 2 o 3 preguntas que puedan hacer. Muy bien, entonces esta es la pregunta que nosotros llegamos a hacernos, ¿sí? Si ya soy salvo para siempre, ¿verdad? O puedo llegar a perder mi salvación si no la cuido. Entonces, pongo aquí en la pantalla, existen 2 posturas dentro de la iglesia cristiana. O sea, dentro del cristianismo en general, en todo el mundo, ¿sí? Existen estas 2 posturas.
¿sí? Dice, la salvación nunca se pierde, y la otra es pues, lo contrario, la salvación sí se pierde. Vamos a comenzar con la de la salvación sí se pierde. Miren, algo que yo quiero decir, ambas posturas tienen muchos versos de respaldo. ¿Sí? Estamos hablando que ambas tienen 10, 20 o hasta más versos de respaldo. Y esto no significa que la Biblia se contradiga. Lo repito, no significa que la Biblia se contradiga. Y algo muy importante que yo quiero resaltar aquí es que nosotros lo que creemos es que la Biblia se complementa. Pero voy a guardar la conclusión para el final. La Biblia se complementa. Los versos que nosotros vamos a ver aquí el día de hoy, que es acerca de que la salvación se pierde, esta primer postura, ¿sí? Se van a complementar con los otros versos, y la siguiente semana vamos a dar una conclusión cómo es que se complementan. Y no debemos de pensar en ningún momento que la Biblia se contradice, porque no es así. No hay fundamento para decir que la Biblia se contradiga, ¿sí? Entonces, sino que se complementa. Entonces, estamos comenzando con esto. La salvación se pierde, se puede llegar a perder. Vamos a comenzar con Hebreos 10, 26 al 27. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí dice unas palabras que son clave. Dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, dijimos, ¿quién es la verdad? Cristo. Si alguna persona, y esto cuando está hablando aquí el autor de Hebreos, en el capítulo 10, dice algunos títulos en algunas Biblias, llega a decir advertencias para no caer. Así lo tiene el título, ¿verdad? Advertencias para que cuides tu vida, para que no llegues a caer en un futuro. Y dice si pecáramos voluntariamente, ¿a qué se refiere esto de pecar voluntariamente? Tú dices, pues nadie te puso una pistola para pecar, ¿verdad? O sea, fue por tu propia voluntad. Cuando la Biblia hace esta palabra de que pecar voluntariamente, es cuando una persona ya con pleno conocimiento de la salvación, como dice aquí en Cristo Jesús, se da vuelta atrás a ese camino, lo que la Biblia también nos enseña como apostatar o ir en contra de Jesús, ir en contra de la fe. Entonces, pecar voluntariamente significa entregarse por completo al pecado sin importarte ya lo que piense Cristo. Cuando llega una persona a este punto, podemos decir que se ha hecho insensible a la voz del Espíritu Santo. Ya no le importa. Es pecar deliberadamente. Entonces, porque yo sí entiendo que podemos llegar a decir, pues es que yo pequé, yo quise pecar, nadie me obligó, ¿verdad? O sea, fue el deseo de mi carne, o sea, yo tenía ganas de hacer eso. Sí, es verdad, pero voy a dar unos versos, porque miren, algunas veces, y eso es lo que no quiero que nos confundamos, yo no quiero confundir a ustedes, por eso traigo otros versos para que nosotros sepamos qué hago si en mi mente me estoy sintiendo culpable, siento que no puedo salir adelante, siento que me está recordando mucho las cosas del pasado, mi mente, el enemigo, lo que hice, y me está llegando a decir que no tengo perdón y que me siento que ya perdí la salvación. Bueno, vamos a ver unos versos después de esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque quiero decirles desde ahorita que todos estamos caminando este camino en Cristo Jesús y que no hay ninguno aquí, no hay ninguno que no vaya a fallar en este camino desde este momento en adelante. Todos nosotros vamos a seguir fallando, ¿sí? Porque está en nuestra naturaleza, en nuestra condición.
de ser humano, el pecado. Ahora, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vive en nosotros y Él nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Vamos a ir, esto es progresivo, vamos a ir dejando ese pecado. A manera que vayamos dando nosotros pasos con Cristo, va a ser más fácil para nosotros vencer el pecado y los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces es un proceso y tiene que ser progresivo, tiene que ir en aumento. Es decir, voy a pecar, pero cada vez menos. Y voy a pecar, es cuando digo el cristiano que está en este camino avanzando y progresando, no es que se ha entregado al pecado, no es que está pecando deliberadamente, ¿sí? Te digo desde ahorita, si tú tienes una lucha en tu vida, en este momento, con el pecado, ese es un buen indicador, de que sigues en el camino de Jesús. ¿Sí? Lo repito, si en tu vida estás luchando para vencer el pecado, esto es un buen indicador de que estás permaneciendo en el camino. Si ya no estás luchando, este es un mal indicador. Si te estás dejando ir ya, es un mal indicador. Es decir, que alerta, hay un foco a naranja fuerte, a punto de convertirse en un foco rojo. ¿Sí? Eso significa que nosotros estamos en peligro, que nuestra vida está en peligro. Sí, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos convence o nos redarguye ¿de qué? De que estamos pecando. Entonces, a lo que voy es que, aunque estamos aquí en la iglesia, estamos aprendiendo de la palabra, en el futuro que viene, muy probablemente vamos a pecar. Pero no significa eso que nos hemos entregado al pecado. No significa que tengo permiso para pecar. ¿Sí? No significa, ¿sí?, que yo estoy despreciando la gracia, el regalo que se me dio. No, significa que estoy en una condición humana y que en esa debilidad yo necesito seguirme acercando a Dios, buscando a Dios, fortalecerme en el Señor. ¿Sí? Porque la idea es, lo que debemos de tener en la mente es, yo no quiero pecar y voy a trabajar para no pecar, porque yo quiero cuidar mi salvación. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí? O sea, si ya se entrega la persona voluntariamente al pecado, si no le importa la verdad de Cristo, el sacrificio que hizo Jesús por él, si ya ni siquiera tiene a la voz del Espíritu Santo hablándole, entonces dice aquí que ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, perdió su salvación, es lo que está diciendo este verso. Ha perdido la salvación. ¿Sí? Eso es, estoy leyendo los versos que dan el fundamento a esa manera de pensar de la iglesia, que es una doctrina, ¿sí?, que no es de una doctrina mayor, ¿sí?, pero sí es una doctrina muy importante. La salvación como tal es una doctrina mayor, fundamental, que saber que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Sí? Entonces, este verso está diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, perdió la salvación aquella persona que se entrega por completo al pecado. Aquella persona que ya ni la voz del Espíritu Santo escuchó, ya no aparece en su mente, sabe lo que está haciendo, literalmente está apostatando, yendo en contra de Dios mismo. Ha renunciado a ese regalo voluntariamente. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro verso. Está en Hebreos 10, 28 al 29. Dice así: el que viola la ley de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente.
irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Afrenta es insultar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. ¿Ok? Lo repetimos, dice, el que viola la ley de Moisés, dice aquí en el Antiguo Testamento, era la muerte, ¿verdad? Y luego dice aquí, ¿cuánto mayor castigo, ¿sí?, pensáis que merece el que pisoteare? Es decir, al que no le importa la salvación, que la recibió y no le importó, desechó a Cristo, su sacrificio lo desechó de su vida y también ignoró por completo al Espíritu Santo. Entonces dice que va a ser un castigo mayor que la muerte. Es decir, es otro fundamento en el cual está basada esta manera de pensar de que la salvación se pierde, que debemos de cuidarla, ¿sí? La salvación. Ok, muy bien. El siguiente, Hebreos 10, 37 al 39. Estamos en el libro de Hebreos ahorita. Y luego dice, porque aún un poquito, está hablando de que Jesucristo regresará, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Está hablando de Jesús, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Eso ya es lo que hemos hablado. Pero luego hablando aquí del justo, fíjate bien, está hablando del justo. ¿Qué dice acerca del justo? Y cuando el justo no estamos hablando del buen agente, ¿sí? O del hombre o mujer buena gente. Está hablando de que el que fue justificado por Jesús, ¿sí? Recuerden que somos justificados por Cristo por medio de la fe. Ok. Si este que ha sido justificado retrocediere, no agradará mi alma. ¿Sí? Entonces, aquí está animando el escritor de Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que si retrocedemos, perdemos nuestra alma. Pero si nosotros permanecemos firmes, ¿sí?, aquí preservaremos nuestra salvación. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Ok, es otro tercer verso del fundamento de que la salvación se puede llegar a perder. Romanos 1:21, vamos a verlo. Romanos 1:21 y 24 dice, a pesar de haber conocido a Dios, está hablando aquí de personas que llegaron a conocer a Dios, que estaban en el camino de Dios, que adoraban a Dios. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Romanos 1:24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ok. Lo que nos está diciendo aquí de una persona o personas que conociendo a Dios se retractaron de eso. Conociendo a Dios volvieron atrás. Y dice que Dios los dejó. Los dejó y los soltó para que siguieran sus malos deseos. Y ahí se degradaron, se perdieron. ¿Ok? Vamos a ver otro más. Estamos viendo fundamentos en la Biblia acerca de que la salvación se pierde. Mateo 7:21 y 23 al 23. Dice así, este es muy famoso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, vamos a recordar qué necesitamos para ser salvos. Nosotros necesitamos, ¿qué dice? El que invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra boca o con alguna expresión, ¿verdad? ¿Sí? Con la boca. Entonces eso nos es contado para salvación. Lo dijimos, sí, lo vimos en el hombre que murió al lado de Jesús. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo el mismo Jesús aquí, no todo, o sea, el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, si les va a ser contado por justicia, el confesarme, van a ser salvos, porque eso es lo único que se necesita para ser salvo, es creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero luego sigue diciendo aquí, no todos, porque va a haber algunos que se van a retractar, va a haber algunos que me van a traicionar, va a haber algunos que me van a abandonar. ¿Sí? Tenemos ejemplos alrededor de Jesús que se retractaron, sí, Judas Iscariote traicionó a Jesús. Tenemos otros ejemplos, Pedro lo abandonó, todos los demás discípulos lo abandonaron, pero después se arrepintieron y volvieron. Vemos uno que sí perdió su salvación, ¿sí? Ahí hay una discusión, y la vamos a dejar para el último, que si Judas era salvo o no era salvo. Y ahorita les voy a explicar, ¿verdad? Porque hay una postura de los que creen que la salvación no se pierde, que Judas nunca fue salvo. ¿Sí? Que Judas nunca fue salvo, que desde el principio se le consideraba un diablo. Y vamos a ver eso, porque esta es la postura de los que creen que la salvación no se pierde. Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Gracias. Gracias. Entonces, ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego Jesús da una explicación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, estos hombres profetizaron. ¿Sí? Profetizaron en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿No echamos en tu nombre fuera los demonios? Jesús nos enseña que le dijeron a Jesús, tú estás sacando a los demonios por el poder de Belcebú, o sea, de otro demonio más grande. Y Jesús les dijo, pues ustedes son muy ignorantes, porque ningún reino puede estar dividido contra sí mismo. O sea, si echas fuera un demonio de la vida de alguien, es porque efectivamente Dios está en ti y el Espíritu Santo está en ti y la autoridad de Dios te está respaldando. ¿Sí me explico? Si alguien puede echar fuera un demonio, o sea, echar fuera un demonio no es cualquier cosa. Tienes que tener una vida literalmente consagrada. Estoy hablando de una vida de devoción a Dios. Todos los días estás orando. Jesús mismo dijo que hay un tipo de demonios que no sale más que con ayuno y oración continuo. Que los mismos discípulos ni siquiera pudieron echar un tipo de demonio que Jesús lo sacó rápido. Entonces, si estos que dice aquí, dice la Biblia, echamos fuera demonios, uno puede decir, no, es que esos nunca fueron salvos. No, aquí dice que confesaron a Jesús como su Señor. ¿Sí? Le dijeron Señor, Señor. Dice que profetizaron, dice que echaron fuera demonios, dice que en tu nombre hicimos milagros. Es decir, tenían el respaldo de Dios, tenían la autoridad de Dios, tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Pero se retractaron, se volvieron para atrás, apostataron. O sea, no fue cualquier cosa, no es que, y no estoy hablando de que uno llega a cometer un pecado, la Biblia dice que tenemos oportunidad de arrepentirnos, no, estamos hablando de que estos hombres, mujeres, por lo claro, negaron, no quisieron, voluntariamente se retractaron de la fe. Aquí dice que desobedecieron, dice, y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Se retractaron. Muy bien, vamos a ver otro. Tenemos aquí en Juan 15, 1, 2 y del 5 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Ok? Entonces,
Vamos a seguir leyendo. Yo soy la vid, luego nos saltamos del 5 a 6. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, ¿sí? No está hablando de permanecer en una religión. No está hablando de que no faltes a la iglesia. No está hablando de que cumplas con lo que la Biblia, por así decirlo, de que ayudes al prójimo, de darle, ¿sí? De tus obras. Está hablando, dice, el que permanece en mí y yo en él, está hablando de una relación con Jesús todos los días. Una relación con Jesús, donde platicamos con él, donde oramos, ¿verdad? Una plática, oración es una plática con Jesús, donde buscamos su dirección, buscamos su presencia, nos deleitamos en su presencia. Eso es lo que dice, es permanecer en él, ¿sí? Una relación es permanecer en él. Dice, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Es decir, podrá hacer muchas cosas. Ahí ya está hablando de las obras. Pero luego dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es decir, el que no tiene una relación conmigo, se va a morir. O sea, va a morirse espiritualmente y después físicamente. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. Y luego vuelve a mencionar Jesús estas palabras, se arrojan al fuego y se queman. También el apóstol Pablo nos enseña que el verdadero olivo es Israel, pero que Israel fue cortado y nosotros fuimos injertados. Entonces luego el apóstol Pablo dice, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque si los que eran originales fueron cortados y desechados, ¿cuánto más nosotros que no son los originales, ¿verdad? Que somos injertados al olivo. Jesús aquí está hablando sobre un árbol, ¿verdad? Sobre la vid, y nos dice que nosotros somos las ramas y que tenemos que tener una relación con él. Así se cuida la salvación. Este es otro fundamento, ¿sí? Que nos dice que la salvación se puede llegar a perder si nosotros no permanecemos en él, y la evidencia es que demos fruto, El fruto no es la salvación. El fruto no es para pagar que tú seas salvo. El fruto solamente es la evidencia de que tú mantienes esa fe en Jesús todos los días, porque tu fe es lo que te salvó. Bueno, solamente el hecho de tener fe, pero quien te salvó fue Jesús. ¿Sí me explico? Muy bien, siguiente. 1 Corintios 15:2 dice, Él es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Aquí está hablando el apóstol Pablo, les envía una carta a los de Corinto y les está hablando acerca del mensaje de salvación. Dice, es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo. Si no, habrán creído en vano. ¿Sí? Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Es decir, si no, está hablando aquí, siguen creyendo, decimos esta palabra, presente progresivo. Tienes que seguir creyendo, tienes que mantener encendida tu fe para que la salvación permanezca en ti. Ahora, siguiente por favor. 1 Corintios 15 del 1 al 2. Quiero recordarles otra vez el apóstol Pablo hablando. Dice, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié, este es el mismo, nomás en otra versión. Esta es la Biblia, BHTI, a ver, me checas ahí, perfecto, ¿cuál es? Hispanoamericana, es la hispanoamericana, la traducción bueno, BHTI. Biblia hispanoamericana, traducción no me acuerdo cómo es, pero está todavía más explicado. Quiero recordarles, hermanos, el mensaje de salvación que les anuncié, el mensaje que ustedes recibieron, en el que se mantienen firmes
y por el que están en camino de salvación, si es que la conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán echado a perder su fe. Si no se mantienen firmes, ¿qué dice? Habrán echado a perder su fe. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Y aquí estamos sustentando que la salvación se puede llegar a perder si no permanecemos firmes. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. De modo que, amados filipenses, y de nuevo el apóstol Pablo, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, está diciendo, cuiden su salvación. Siguiente, 1 Corintios 9:27. Más bien, como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Eliminar es eliminar, o sea, otra versión dice me descalifiquen, o sea yo sacado del camino, de la carrera para llegar a Cristo. Es decir, que Él se disciplina, cuida su salvación, procura intencionalmente cuidar su vida. Ok. Y aquí tenemos la historia de un hombre siguiente. El mismo apóstol Pablo nos habla de Demas. Ahí va sin acento, el Demas. Yo le puse con acento. Ya no, es sin acento. Demas. Nos habla aquí en el libro de Colosenses, cuando el apóstol Pablo escribe una carta, menciona a Demas. Dice, Lucas, el médico amado, lo saluda también. Y lo mismo hace Demas, o sea, Demas manda saludos. Y luego vuelve en Filemón, la carta esa que es un solo libro, que Perchis nos predicó ahí de la carta esta, que era la manera de, ¿cómo nos habías dicho? De cómo pedir perdón o confrontar. Ajá. Aquí en Filemón dice, el apóstol Pablo vuelve a citar a Demas. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos también. Y luego vuelve a decir el apóstol Pablo cuando le escribe ahora a su discípulo Timoteo, le dice, haz todo lo que te sea posible para venir pronto a verme. ¿Sí? Y luego aquí menciona a Demas otra vez, porque Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Entonces vemos históricamente registrado un hombre del que se habla que abandonó el camino de Jesús. ¿Por qué? Por amor a las cosas de este mundo. Jesús dijo, el que ame más este mundo se va a perder, ¿verdad? Muy bien, siguiente, por favor. Mateo 24:10. Fíjense, esta profecía de Jesús está hablada para este tiempo que estamos viviendo. Yo les he enseñado aquí cuál es el tiempo que estamos viviendo según Jesús en Mateo 24. ¿Quién me dice? ¿Qué tiempos estamos viviendo de los tiempos proféticos? El fin de los tiempos. Dolores de parto. Estamos viviendo en los dolores de parto. Pues esto que habla aquí es para el tiempo de los dolores de parto. Fíjense bien lo que dice. Y muchos de ustedes volverán a caer ¿en qué? En pecado. O sea, está hablando a la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas. ¿Sí? Iglesia, dice, muchos de ustedes volverán a caer en pecado. Y ahí le estaba hablando a los discípulos que lo seguían y a los discípulos de los discípulos y un montón de gente. Y son palabras muy duras de Jesús. Pero Él nunca ocultó nada, siempre nos reveló todo y nos advirtió para que nosotros guardemos nuestra salvación. Dice, muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los que no cayeron, los que permanezcan firmes. Todos los que caigan y traicionen y apostaten de la fe, o sea, se vuelvan contra la fe, van a aborrecer a los que permanezcan firmes. Ahí se va a iniciar una guerra. ¿Sí?
entre los que han dejado el camino de Jesús y los que permanecen firmes. Dice, habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Está hablando para la etapa de el dolor de parto, dice Jesús. En los tiempos de dolor de partos, es decir, antes de que llegue el fin del mundo, esto va a suceder. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando se enfría el amor de muchos, no quiere decir que van a estar fríos. No, literalmente se van a ir en contra de Jesús. ¿Sí? Pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán ¿qué? Salvos. Jesús mismo, el mismo hombre que dijo que el que creyera en él sería salvo, que el que invocara su nombre sería salvo. El mismo hombre, ¿verdad?, que le dijo a Nicodemo, ¿sí?, que tienes que nacer de nuevo y serás salvo. Él también está diciendo, tienen que mantenerse firmes hasta el fin. Hasta el fin. ¿De qué se refiere hasta el fin? Hasta el fin de tu vida, hasta el fin de tus días. Tienes que permanecer firme. ¿Sí? Entonces, ¿se está contradiciendo Jesús? No se está contradiciendo. Se está complementando lo que Él dijo. Lo está explicando. ¿Sí? Que tenemos que permanecer firmes hasta el fin. Entonces, este es otro verso más. Dice, Apocalipsis 22, dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, eso está hablando Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, es el último capítulo de Apocalipsis. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, donde se nos ha enseñado o nos enseña la Biblia que es puesto nuestro nombre cuando creemos en Jesús. ¿En dónde es puesto? En el libro de la vida. El libro de la vida. Ahora, Dios lo puso, Dios lo puede quitar. Aquí dice que lo puede quitar. Está bien claro, dice, si alguien llega a hacer semejante cosa de quitarle pedazos a la Biblia, lo voy a arrancar del libro de la vida. Es decir, perderá su salvación. ¿Por qué? Porque ya era salvo. Entonces, ¿de dónde estamos diciendo que van a salir aquellas personas que van a venir en estos tiempos con más fuerza contra la iglesia de Cristo? Van a salir de la misma iglesia. Van a ser los que hayan renunciado a la fe, los que hayan atacado a la misma iglesia, los que ya no tienen sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se fue de ellos porque ya no lo quisieron escuchar. Voluntariamente renunciaron a la fe. Voluntariamente. Entonces su nombre será quitado del libro de la vida. Ahora, yo ya quiero cerrar aquí con esto. ¿Has llegado a tener dudas sobre tu salvación? Ya dijimos qué tipo de personas. Y yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte algo desde ahorita. El hecho de que tú estés aquí ya es una bendición. Porque te quita de la lista de lo que son las personas que acabamos de ver. Porque el hecho de que estés aquí significa que el Espíritu Santo sigue vivo en tu vida. Eso es una gran bendición. Es decir, que la salvación de Cristo está en ti. Lo que tienes que hacer, sigue cuidando tu fe, cultivando tu fe, tu relación con Jesús. Manténla firme, manténla fiel, para que esto no se apague, para que no nos enfriemos. Entonces, el hecho de todos los que estamos aquí no tengan ningún pendiente, porque aquel que definitivamente no le importa o ya se está enfriando, pues es el que no está aquí. Y yo digo, hay personas pues que conocemos y sabemos que están firmes, pero no pudieron hoy venir por alguna razón. Pero no me refiero a eso, me refiero a personas que ya los ves ir en contra. ¿Sí? Y puede ser que de nuestra comunidad, ¿verdad?, los que conocemos, todavía no hay alguien así. Pues es una esperanza. Pero si lo hay, entonces sería muy triste.
Entonces, pero ahora yo te pregunto a ti y a mí, ¿has llegado a tener dudas sobre tu salvación? Mira, yo te voy a leer lo que la Biblia dice para los que hemos llegado a tener dudas, porque sí, yo sí he llegado a tener dudas, las tuve hace muchos años, pero Él me enseñó a través de esto qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice que debemos de andar conforme al Espíritu. Oye, Dante, pero es que yo acabo de pecar, la acabo de regar. Mira, el indicador de que andas conforme a la carne es que acabas de pecar y ya nomás estás pensando de nuevo en pecar, ni siquiera estarías aquí. Estarías viendo la manera de cómo seguir pecando. Entonces, estos versos son para nosotros, porque creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que andamos por el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia, dice, ninguna condenación. Es decir, esto es para ayudarnos. Tienes que creer esta palabra. Si en tu mente viene la condenación y dice, acuérdate lo que hiciste cuando eras adolescente, lo que le hiciste a tu hermano, ¿tú crees que Dios te va a perdonar por eso? Y la espinita, o lo que le hiciste a esa persona, o a ese maestro en la escuela, o lo que acabas de hacer la semana pasada. ¿Sí? O sea, si viene la condenación es ese pensamiento que nos hace sentir a nosotros mal, miserables, que no merecemos perdón. La Biblia nos enseña que para los que estamos en Cristo, que estamos buscando transformar nuestra vida, que Dios transforme nuestra vida, no permitas la entrada de ese tipo de pensamiento. Y tomes este verso como una fuerza para ti. Y tú digas, a esa mentira vas a tener que repelerlo con esta verdad de la Biblia. No hay condenación. Jesucristo me perdonó. Yo me arrepentí. Estoy caminando un camino de arrepentimiento, un camino distinto. Yo pedí perdón. Estoy caminando un camino distinto. Así que los pecados que yo he hecho en el pasado han sido perdonados. Tienes que creerlo y no debes dejarte de vencer por el pensamiento de condenación. Porque el pensamiento de condenación viene el diablo y te dice, tú nunca vas a poder salir de esto. Pero si Dios ya... Hasta me acordé de un amigo. Un amigo que le decían que... Bueno, se me va a ir el tiempo si les cuento esa historia. Que decía nada más así como que, hey, no te pases. Y decía, pues si ya estoy adentro. Decía que se quería pelear un amigo. Entonces, tú le tienes que decir al diablo, si te dice, ¿sabes qué? Nunca la vas a hacer. Tú le tienes que decir, si Cristo ya la hizo por mí, no hay condenación para mí. Mis pecados fueron perdonados. Estoy caminando un camino nuevo. Estoy caminando una vida de arrepentimiento. He venido y he pedido perdón delante de Dios. A las personas que he dañado, estoy poco a poco en un proceso llevando lo que Dios me guía para sanar esas cosas. Te estás dejando guiar por Dios, entonces no permitas que la condenación te derribe. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, hay pecado y hay muerte en nuestra vida, sí, pero llegando el Espíritu Santo tenemos fuerza para combatir ese pecado. Tenemos fuerza para combatir esa enfermedad. Tenemos fuerza para combatir ese mal deseo de la carne. Tú dices que Dante, sigo luchando con malos pensamientos. Ese es buen indicador de que estás en el camino de Cristo. Que estás luchando con malos pensamientos. Es un buen indicador de que estás en el camino de Cristo, pero ahora no es razón para que diga, entonces voy a dejar que los pensamientos se estacionen. No, ¿verdad? Sigue en la lucha para que no se estacionen los pensamientos malos. Sigue luchando. ¿Y hasta cuándo se va a acabar la lucha? La Biblia dice, hasta el fin de tus días, hasta el último día. Entonces, pero tienes que traer la palabra, ninguna condenación. Tú tienes que decir, el Espíritu de vida de Cristo Jesús está en mí
y Él me libra del poder del pecado. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó, Jesús vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora o que vive en ustedes. Es decir, el espíritu de vida no solamente vive en nosotros, sino que nos está transformando. Y hasta el último día de nuestra vida nos va a seguir transformando. Muy bien. Entonces, Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, si tú acabas de fallar, acabas de cometer un pecado, un error, una equivocación, ofendiste a alguien, dijiste mentiras, inmediatamente tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo y decir, arrepiéntete y resuelve lo que acabas de hacer. Si agarraste algo que no era tuyo, ve y devuélvelo y preséntate ahí y dile que te pones a su disposición a lo que Él decida hacer. Arrepiéntete, reconoce, vuélvete de tu mal camino, ¿sí? Eso significa que el Espíritu Santo está en nosotros, que hay salvación en nosotros y que la transformación sigue. La transformación es progresiva y estamos teniendo una vida nueva, ¿sí? El mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando uno tiene ese mal sentir y viene a Dios, es el Espíritu el que te está guiando al Padre. Tú vas a decir, papá, perdóname, la regué, papá, por favor. Dice la Biblia que por eso clamamos al Padre así, porque el Espíritu está en nosotros. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Lo que Dios quiere de nosotros es que estemos a cuentas. Cuentas, ¿cómo dicen? Claras. Amistades largas, ¿verdad? Entonces queremos una buena amistad con Jesús, hay que estar a cuentas. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días nos ponemos a cuentas con el Señor. Todos los días la riegas. Todos los días algo te pasa que no está bien. No me digas que no. ¿Sí? Todos los días hay que venir delante de Dios y decirle, Señor, vengo para ponerme a cuentas contigo. Es que hice esto y esto. Y otro tiempo quédate callado para que escuches lo que Dios te quiere decir. Otro tiempo lee la Biblia para que Él te hable a través de la Biblia y te dice, mira, estás cayendo en esto por esto. Yo te quiero sacar de ahí, eres mi hijo y te amo. Te quiero sacar de ahí. Ven mañana también porque te voy a decir qué más vas a hacer. Así es Dios. Dice, si vuestros pecados fueron como la grana, o sea, rojos, ¿verdad? Como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que está a cuentas lleva vestiduras limpias todos los días. Se ensucia, sí, pero se lava. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Eso es cuidar la salvación. Siguiente, por favor. Pedro le dijo, porque Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos para enseñarles acerca del liderazgo, pero también les estaba enseñando acerca de cuidar la salvación. Fíjense, Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, o sea, no, tú no vas a andar conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo me laves los pies, sino lávame las manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, pues ya está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Estar a cuentas. Estar a cuentas, también aquí Jesús lo dijo de esta manera. Vengan conmigo todos los días y dejen que les lave los pies. Porque lo necesitan. Porque en el día a día, caminando en esta vida, se van a ensuciar, van a cometer errores. ¿Sí? ¿Cada cuándo caminamos? Diario. Todos los días. ¿Cada cuándo andamos? Todos los días. Todos los días hay que venir con Jesús y hay que estar a cuentas. Deja que Él te lave los pies. Porque Él mismo dice, tú ya estás todo limpio.
Lo único que necesitas es que te lave los pies. ¿Sí? Ok, y siguiente. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene el trabajo en este tiempo de acusarte delante de Dios todos los días. ¿Cuándo dice ahí que lo hacía? Día y noche. Todos los días nos está acusando, porque Él quiere utilizar la legalidad y quiere decir, ¿sabes qué? Acaba de pecar y la paga del pecado es muerte. Y Jesús dice, sí, pero también dejé escrito que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Y Él acaba de venir conmigo a ponerse a cuentas y lavé sus pies, así que Él está limpio y no tienes nada que decir acerca de Él. Él está limpio, ha sido perdonado. Él es salvo completo ya, nomás ensució los pies. Entonces, eso es lo que yo les digo a todos los que estamos aquí. Por favor, mucha atención. Si has creído en Jesús con todo tu corazón, eres salvo. Y no hay nada que lo pueda impedir. Cuando dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo, que eso pido a Dios que nunca llegue. Ese es el indicador de que estamos empezando a caminar hacia apostatar de la fe. Y son los versículos que leímos acerca de que la salvación se pierde. Ok, muy bien, vamos a cerrarlo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Hoy lo que hemos aprendido es que debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos cuidarla. Señor, te agradezco muchísimo por la salvación que nos has dado, porque solo nos ha bastado creer y hemos sido hechos salvos. Se nos ha dado un regalo. Ahora nuestra responsabilidad, entendemos que es cuidar ese regalo y no desecharlo nunca, porque tú nunca nos lo quitarías. Eso es verdad. Lo que tú nos das, Señor, ahí está y permanece. Pero si lo desechamos, entendemos que eso es diferente. No queremos desechar nada de lo que tú nos das. Líbranos de desechar algún día algo que tú nos hayas dado, Señor. Ayúdanos, por favor. Danos fuerza para seguir adelante. Danos el valor que viene de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que nos has dado un espíritu de valentía. Señor, ayúdanos a que ese espíritu de valentía esté fuertemente en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te decimos, Señor, gracias por la salvación. Y queremos seguir en este camino de la salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.